Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Muy bien. Listo. Día de la Madre. Estos días son difíciles de predicar, ¿saben? Porque uno puede quedar como el Grinch de la Navidad, ¿cierto? Como que se quiere tirar la fiesta, ¿cierto? Igual cuando predico el Día de la Mujer, cuando predico en Navidad, son unas predicaciones complejas porque pues la Biblia no nos llama a guardar estos días, pero también Pablo dice en Colosenses que para algunos todos los días son iguales, para otros hay unos días que son más especiales que otros. Eso es la libertad que el Señor ha traído a nuestras vidas. ¿Listo? El Día de la Madre en Colombia se celebra el segundo domingo de mayo, ¿cierto? En gran parte de Latinoamérica, en algunas partes de Estados Unidos, en otras partes del mundo tienen días fijos. Digamos en México leí que era el 15 de mayo. Y así, no es a nivel mundial, ¿listo? Hay países donde no hacen estas fiestas. Lo primero que debemos entender es de dónde viene el Día de la Madre. ¿De dónde creen ustedes? No, mucho antes. Es una fiesta pagana, por eso digo que me decía tirar la fiesta. Cancelado todo lo que pensaban hacer hoy. Es una fiesta pagana que venía de la cultura romana y griega, ¿cierto? Adoraban a Rea y a Cibeles, que era respectivamente la madre de los dioses romanos y los dioses griegos. ¿Listo? Y cuando Constantino toma la religión cristiana como la religión del imperio, pues todas estas fiestas paganas comienzan a inundar el cristianismo. ¿Listo? Entonces una fiesta pagana como todas las fiestas que están en el calendario gregoriano. ¿Saben que nosotros tenemos el calendario gregoriano? No tenemos el calendario judío ni el chino, sino el gregoriano. Y es muy curioso que hoy en Colombia sea el día más violento, ¿cierto? Se celebra a la madre, pero se matan, se emborrachan. ¿Y la Biblia qué dice que debemos hacer con los padres? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? ¿Y eso es un día en especial? Todos los días, ¿cierto? Entonces, no había puesto el cronómetro, o sea que eso fue una ilustración. Hace un año los que estuvieron acá, ¿de qué madre hablamos? ¿Qué memoria tienen ustedes? Hace un año hice una predicación de madres. ¿Qué madre hablamos hace un año? ¿De quién hablamos? ¿No? ¿Memoria? De Ana. ¿Sabes que hablamos de Ana, Samuel, el problema que tenía porque tenía la otra señora ahí al pie? ¿De Penina? ¿No se acuerdan? Y hablamos de lo que una madre tenía que hacer por su hijo, que era entregárselo al Señor como lo hizo Ana. ¿Sí se acuerdan? Y Ana era una madre muy piadosa y para esa predicación pensé en muchas. No tuve mucho tiempo, pero pues en muchas madres porque me avisaron hace 8 días. Dije, bueno, vamos a mirar al Señor que pone en mi corazón. Pensé en Eva, la madre de los vivientes, ¿cierto? ¿Cómo haber sufrido Eva, cierto? Ver cómo Caín mató a Abel. Pero el Señor dijo, no, que los miércoles asistan al estudio de Génesis y ahí van a entender un poco a Eva, ¿cierto? Entonces dije, no, Eva no, para repetirles, no. También pensé en Sara, el nacimiento imposible, 99 años, ¿cierto? Sara. Pensé en Rahab, ¿conocen a Rahab? La que era la prostituta, una mujer redimida que resultó siendo tataranieta por allá de David, ¿cierto? Pensé también en Ruth, en Rebeca, en Lea. Miren cómo sería la vida de Lea, la que no era amada, ¿cierto? Raquel, que era la amada también. En Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y muchas otras madres que hay en la Biblia. Pero el Señor puso en mi corazón que me inclinara por María. De ahí el título, Pipe. Ahí en el correo de la iglesia hay unas diapositivas, por favor. Para que pongamos el título de la predicación de hoy, que se llama María bendita entre todas las mujeres. Y es un título polémico, ¿cierto? Porque uno dice, uy, ese pastor va a decir que María es la intercesora y hasta Cata me dijo, ¿seguro va a poner ese título? Yo le dije, sí, vamos a poner el título, ¿cierto, Cata? Cata dijo, uy, ahora sí se chifló.
Me quedo más despelucado, ¿cierto? Entonces, ahí lo que dice es María bendita, no María bendice, ¿cierto? Quiere decir que Dios depositó su bendición sobre María. Y con seguridad es la mujer más bendecida en toda la tierra porque Dios quiso que su vientre fuera usado para el nacimiento del bendito Hijo de Dios, ¿cierto? Para el nacimiento del bendito Hijo de Dios y así poder llevar a cabo el plan de redención que tenía desde antes de la fundación del mundo. En esa época que nace Jesús en Israel había gran expectativa por el nacimiento del Mesías, ¿cierto? Y muchas mujeres hubieran querido haber sido la madre del Mesías. Y desde el Antiguo Testamento habían madres que querían ser las madres del Mesías, ¿cierto? Hay algo muy importante en el embarazo. Lo decía hace 8 días, creemos que es sencillo, pero ni los propios médicos entienden cómo 2 células se convierten en 4, se van multiplicando y cómo una célula se vuelve en riñones, una se vuelve en corazones, una se vuelve en pulmones, una se vuelve en cerebro. Ahora pregúntale a un médico o a un evolucionista, ¿de dónde sale la moral? ¿De dónde salen las emociones? ¿De dónde sale la razón? ¿Cierto? Porque científicamente podemos hablar de células que se multiplican. ¿Y de dónde nace un niño sabiendo que hacer cosas es malo? ¿De dónde nacen los hombres con la moral? ¿De dónde nacen los hombres con los sentimientos, con las emociones? ¿De dónde salen los hombres con alma? ¿Cierto? Entonces tendemos ahí que ni los médicos han podido entender con claridad el milagro del embarazo. ¿Listo? Nosotros lo vemos todos los días y hace 8 días se llama el baby shower y vemos a las mujeres embarazadas y creemos que eso es... Pero sí que es difícil entenderlo. Cómo el cuerpo se va especializando y cómo los cromosomas se van volviendo y cómo le va formando usted su cara, sus ojos y se va volviendo un ser humano, ¿cierto? Y ahora la discusión es ¿cuándo se vuelve un ser humano? ¿A las 4 semanas, a las 3 semanas, a los 8 días, a los 2 días? Las feministas dicen que hasta los 7 meses es un ser humano. ¿Ustedes qué piensan? Desde que se juntan las 2 células ya es un ser humano. Desde que esas 2 células se juntan. Entonces por eso aquí no apoyamos aborto bajo ninguna causal. Ni por las 3 causales, ni por la 1 causal, ni por nada de esas cosas. ¿Listo? Por eso el título es bendita entre todas las mujeres. Porque María fue bendita. Nos vamos a enfocar en 3 puntos para este mensaje. Primero vamos a romper el mito sobre María. ¿Han escuchado mitos sobre María? Bastante, ¿cierto? El mito, vea, esos son los 3 puntos para que usted los anote rápidamente. El mito, la sierva y la madre, ¿cierto? Lo primero que usted debe entender es que María no fue escogida por tener algo en particular, ¿cierto? Tal vez habían muchas mujeres igual de piadosas a ella, ¿cierto? No fue más santa, no fue más especial. Dios escogió de la misma manera que lo escogió a usted para que estuviera aquí, como me escogió a mí para que yo estuviera aquí, como escogió a Jonathan para que esté en la puerta, como escogió a Lucho para que nos dirigiera en adoración, como escogió a Robert y a Jesús para que sean ancianos de esta iglesia, por pura soberanía, ¿cierto? María no tenía nada especial. Si María no hubiera sido la mujer que Dios determinó para que llevara el vientre de su hijo, seguramente ni la conoceríamos, ¿cierto? Hubiera sido otra mujer común y corriente, no hubiera destacado entre el pueblo de Nazaret, ¿cierto? Entonces vemos a María como una mujer que no tiene muchas cosas especiales, ¿cierto? Pero sí tenía, más adelante vamos a ver que sí tenía unas cosas muy especiales, que espero que las mujeres de esta iglesia las tengan, ¿listo? En María se cumple la profecía de Isaías 7:14, ¿quién se acuerda? Todos los diciembres sale esa profecía. Emmanuel con nosotros, ¿cierto? ¿Qué dice? He aquí una virgen concebirá y dará. Ahora hablo rápido y enredado. No, Sofía, ahora sí, peor. Y llamará, he aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa profecía se la da Isaías al rey Acaz, que estaba miedoso, porque se habían juntado los asirios con los de Israel, querían atacar Judá, acabar con Jerusalén, entonces había ahí un problema, entonces el rey está asustado. Entonces Dios le dice a Isaías, va a llegarle a ese rey, que no se asuste,
que porque esos dos, es una frase que dice esos dos, bueno, queriendo entender que esos dos reyes no eran nada, y dice, pídeme algo, y acá dice, no, yo que voy a tentar al Señor. Entonces el Señor mismo le da una promesa que dice que una virgen iba a concebir un hijo, y que ese hijo se iba a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Y muchos dicen, entonces Jesús era Jesús Emanuel. No, Jesús era Jesús. Emanuel es un título más que un nombre, ¿cierto? Así como él tuvo muchos títulos, ¿cierto? Y ustedes cuando hicimos los cursos allá en los miércoles deben saberse esos títulos, ¿cierto? Mito sobre María. Entonces usted tiene que ir pensando que en la Virgen María se cumple la profecía de Isaías. También se cumple la profecía de Génesis 3:15. ¿Se acuerdan los que estábamos estudiando los miércoles? Y alguna persona me escribió y me dijo, es que eso la simiente es muy enredado. Pues les voy a explicar qué es simiente. La simiente viene de la palabra griega que es semen, que significa semilla, ¿cierto? Por eso el feminismo no es viable, porque las mujeres no pueden tener hijos solas. Necesitan la semilla que la pone el hombre. Por eso es tan interesante la Génesis 3:15, porque la semilla siempre proviene de ¿quién? Del varón, ¿cierto? Pero el Señor dijo que la descendencia iba a provenir de María, ¿cierto? ¿Y se acuerdan los que están conmigo los miércoles por la noche que hemos hablado de eso? Entonces simiente usted la puede traducir ahí simplemente como descendencia, ¿sí? Simiente es descendencia, ¿cierto? Entonces acá está mi simiente, allá está la otra simiente, están las simientes que son sus hijos. Entonces quería decir que un hijo de María, ¿cierto?, iba a venir y le iba a pisar la cabeza ¿a quién? Al diablo, ¿cierto? Y que el diablo lo iba a morder en su carcañal, ¿cierto? Y ya vimos que eso sucedió en la cruz, y que el Señor venció al que tenía el dominio de la muerte, no el poder sobre la muerte, ¿cierto? Y ya expliqué eso el miércoles, diferente de dominio a tener poder, porque Satanás no le quita la vida a nadie, ¿listo? A nadie, a nadie. Dios es el que toma la vida de las personas. ¿Satanás qué hace? Nos tenía asustados con el tema de la muerte. ¿Listo? Porque todo el hombre tiene miedo de morir, y eso lo hablamos el miércoles, y no quiero entrar en esto porque me desvío, y por eso es que no me alcanza el tiempo. Si quiere tener más información, los espero este miércoles a las 7:30. La iglesia tradicional le ha puesto títulos y atributos a María que solo pertenecen a Dios, ¿cierto? Dicen que ella es milagrosa, dicen que ella que más corredentora, dicen que ella manda a Dios, dicen que ella puede hacer más cosas que Jesús, ¿cierto? Y muchos piensan que la idolatría que le tienen puede llevarlos a tener un lugar en el cielo, ¿cierto? Porque piensan que como es mamá, y como las mamás perdonan todo, entonces estos hombres van a María para que les perdone el pecadito, ¿cierto? Porque no quieren enfrentarse al Dios vivo ni a Jesús. Entonces, ¿qué usan? A una madre que se ve más bonita, ¿cierto? Porque la madre le perdona a uno todo. Yo echando cabeza y mamá me perdonó cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces las madres tienen un corazón que solamente Dios les da a ellas. Un corazón tan precioso para poder amar a esos hijos, y más a esos hijos que salen plagos a veces, ¿cierto? Como el que está aquí parado delante de ustedes. Y ustedes saben que hay miles de vírgenes por todo lado. Está la Virgen Morena, está la Guadalupana, está el Señor de los Milagros, está la Virgen Caída, la Virgen Ascendida, la María Auxiliadora. ¿Cuál otra conocen? Como que la de Fátima, ¿cierto? ¿Cuál otra? La de la Candelaria. ¿Cuál otra conocen? ¿Cuál? La del Carmen. También tenemos la Virgen del Carmen, que ese día nació Diomedes Díaz, ¿sí, no? Entonces tenemos muchas vírgenes, pero ahora el Papa dice, es una sola, pero pues tenemos que venerarlas a todas, ¿cierto? Y ellos tienen el mismo problema que los ateos o los científicos, que ellos quieren negar a Dios para no darle cuentas a nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere la gente? Inventarse una intercesora que sea más blandita que Dios, ¿cierto? Porque Dios es de juicios severos, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos? Que no caigamos en las manos del Dios. ¿Y qué palabra usa? ¿Qué? ¡Qué horror! ¿Cierto? ¡Horror!
¿Sí usa horror o usa otra palabra? No me acuerdo. Bueno, me los dejo de tarea, pero dice, qué terrible o qué horror es caer en las manos del Dios vivo, ¿cierto? ¿Y qué dijo Jesús? No se afanen por quien puede matar el cuerpo, sino por quien puede enviar su alma al infierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscan ellos? Conseguirse una virgencita para que sea más fácil entrar al cielo, así como cuando le hacemos embarradas a las mamás y ellas no las perdonan, ¿cierto? Qué corazón el de las madres, ¿cierto? Perdonar y seguir perdonando aun cuando les hacen cosas horribles, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los que no tienen vírgenes? Pues simplemente dicen que venimos del azar, que un día nos cansamos de ser micos y decimos ser hombres y nos volvimos llenos de emociones y no quieren darle cuentas a Dios. Es más fácil decir que venimos así, para no darle cuentas a nadie. Es el tema de los ateos. Y esto no se trata de confrontar la idolatría de los de las vírgenes ni el intelecto de los científicos de la evolución, sino enseñarles que ellos tienen que dar cuentas. Porque dice la Biblia que todos, Hechos dice que para todo hombre viene el juicio, se me están olvidando los versículos, y después de eso la muerte, ¿cierto? Y cuando usted muere tiene que darle cuentas a Dios, y la gente no quiere darle cuentas a Dios, ¿sí? Quieren hacerse los locos como que no es con ellos. Entonces nos inventamos diosesitos, virgencitas, evolucioncitas, nos inventamos todas estas cosas para evadir el juicio delante de Dios. Porque para católicos es mejor ir a visitar a María, celebrarle la fiesta, que reconocer que hay un Dios que es creador y que puede enviar su alma al infierno, la puede enviar al cielo. Entonces, mi hermano, ¿su trabajo cuál es? ¿Decir que es malo adorar a la Virgen? No. ¿Decir que es malo tener ciencia en su cabeza? No. Ahí dice, Hechos 1:8. ¿Qué tiene que hacer usted? Un testigo. ¿Y un testigo qué hace? Cuenta lo que vio y lo que oyó. Entonces usted va y le dice a la gente que necesitan un salvador. No va y le patea la cara diciéndole, no, es que usted con esos mamarrachos, no, es que usted con esos libros, no, es que usted cómo va a creer que un día los pescados se cansaron y comenzaron a volar. Usted tiene que hacerlos ver que necesitan es un salvador. Porque los cristianos siempre que tendemos a ¿qué? A hacernos los más santos y a juzgar a los otros diciéndole, no, es que usted hizo sus vírgenes, ¡ja! No, es que usted hizo libros de ciencia, no, es que usted y que usted. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos que ser ¿qué? Testigos, ¿cierto? Testigos. Primer mito. Vamos con los mitos, Pipe, la siguiente diapositiva. Cuando manda a hacer las diapositivas yo le mando poquitica información a Cata, ¿cierto? Yo creo que Cata dirá, ¿de dónde va a sacar diapositivas? Porque yo creo que eso tienes que ayudar a que sea más claro y no saturarlos de información. ¿Listo? Primer mito. Ahí dice, María no es corredentora. O sea que María no salva a nadie. ¿Listo, hermanos? María no salva a nadie, ¿cierto? La Biblia enseña que Dios a quien envió a salvar al mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo en el que se crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Hay otra clase de corredención? ¿Los santos? No, ¿cierto? Solo su Hijo. María no salva a nadie. Así le hagan novenas, así le lleven flores, así le celebren los días, María no salva a nadie. Segundo mito, no es mediadora. O sea, María no está ya mediando por usted, no está diciéndole allá, si usted es imaginativo, entonces usted se imagina a Dios, un señor de barbas blancas y con sotana blanca. No está, Señor, por favor bendice a mi hijo. Señor, por favor sálvame. No, ella no es mediadora de nadie. ¿Qué dice la Biblia? Primera Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces nadie está mediando en el cielo por usted, ningún virgen, ni ningún santo, ni nada de estas cosas, ¿listo? Ni mucho menos ángeles, ¿no? Ni hablar de los ángeles porque ahorita está la moda de los ángeles. Y le pone nombre a su ángel y dice, ay, es que el ángel, y que cada uno tiene el ángel de la guarda, eso es mentira, ¿listo? Eso lo va a explicar otro día, pero eso no funciona así, ¿listo?
Tercer mito. ¿Vamos claro en los dos mitos? Listo. Ella no es redentora, Juan 3:16. Ella no es redentora, ella no puede salvar a nadie porque ella era una mujer común y que halló gracia delante de los ojos del Altísimo. ¿Listo? No es semidiosa. Ella no es una mujer que sea mitad diosa o mitad humana. Ella no pudo entrar al cielo como muchos dicen. ¿Ustedes saben que los católicos tienen una fiesta de ascensión? ¿La celebran qué día? El 8 de mayo, el 8 de diciembre. Y comienzan oficialmente las festividades navideñas. ¿Listo? La ascensión de la Virgen, porque ellos dicen, no me acuerdo cuál fue el papa que dijo, que ella ascendió en cuerpo como Jesús. ¿Pablo VI? Listo. Normal que no fue Camilo VI, lo dejó de escuchar. Pablo VI, para que anoten ustedes ahí, inventaron la fiesta de que María subió al cielo en cuerpo. O sea, ellos dicen que ella está en cuerpo y eso no es verdad. Ella tuvo que morir y seguramente fue salva y seguramente está en el cielo, ¿cierto? Pero ella en ningún momento es igual o medianamente parecida a su hijo. No hace milagros, ¿cierto? No crean que eso de ese vientico de la Rosa de Guadalupe es verdad, ¿listo? Y ese viento, ay, eso no es verdad, eso no pasa, ¿listo? Ella no hace milagros y si en la vida hay milagros tal vez sea por demonios. ¿Saben que la Biblia dice que detrás de aquí hay un demonio? ¿Sí lo han leído en Corintios? Creo que es 1 Corintios 9, versículo, no me acuerdo. Pero dice que detrás de cada ídolo hay un ¿qué? Un demonio. ¿Y los demonios hacen milagros? ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro que sí. ¿Los inconversos hacen milagros? Claro que sí, ya les expliqué el miércoles cuáles eran. ¿Se acuerda de los que estuvieron con Moisés? Que también echaron la serpiente hacia y convirtieron el vino en sangre. Y Judas, que vio caer fuego del cielo y sanó milagros. Y Judas no era salvo en esa época cuando el Señor lo mandó de dos en dos. ¿Listo? Entonces no nos aterremos de esas cosas. En Mateo 16, si lo estudiamos hace poco, Pedro dice la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y con esa declaración cierra el abanico de posibilidades de que solamente Cristo puede ser Dios. Listo, no hay nadie más. No hay nadie más. Si hay apariciones, ¿se han escuchado las apariciones? Y todo se vuelve un negocio, ¿cierto? Hace poco apareció una virgen en un pan y lo subastaron como en $20,000. ¿Sí? Y no han visto que hay vírgenes en las manchas de agua y que la virgen se apareció en el zapato y que la virgen se apareció en la piedra y que la virgen se apareció en el pan. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Vuelve eso una pura correría y un negocio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se han escuchado? Las apariciones en el chocolate. Los que se le apareció a los niños de Fátima, ¿se acuerdan? La Virgen famosa es de Fátima porque se le apareció a 3 niños, ¿se acuerdan? Y así sucesivamente. Entonces María no hace eso, ¿listo? Tercer mito. ¿Tercero? Cuarto. Y último, porque habían muchos, pero me concentré en los más importantes. Ella no es inmaculada. ¿Qué quiere decir inmaculada? Que los católicos dicen que murió virgen. Eso no es verdad. La Biblia dice en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces María tuvo relaciones con su esposo José y quedó embarazada y tuvo más o menos 8 o 9 hijos. ¿Listo? Entonces ya no murió virgen. ¿Listo, hermanos? No caigamos en esa idolatría. Mentiras, me equivoqué, acabo de decir una mentira. El 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, que dice que ella subió al cielo inmaculada, Robert. ¿Listo? Espérame, la de la Ascensión tiene otra fecha. ¿Listo? Se me está trabando la lengua hoy. Y la pregunta de hoy es, ¿y nosotros qué creemos de la Virgen? ¿Ustedes qué creen de la Virgen? Cuando a un cristiano le preguntan, ¿y la Virgen qué? ¿Ustedes qué responden? La Madre de Jesús, ¿cierto? ¿Creemos en ella? Sí, claro. Si usted no cree en el nacimiento virginal de Jesús, usted no puede creer que Él es Dios y no puede creer que es un Salvador y entonces usted cree que está contaminado de pecado. ¿No sabía todo eso? Tengan cuidado con despreciar a la Virgen. ¿Listo? No le tenemos estatuas, no le pedimos que nos haga el favor allá de jalarle las batas a Dios, ¿cierto? Pero sí creemos que ella fue escogida
y que era virgen cuando quedó como embarazada. Y que en ese vientre nació el Hijo de Dios. ¿Cierto? Eso lo creemos. Y usted tiene que asegurarlo y afirmarlo porque ahorita está en debate eso. Y hay muchos cristianos que ya no creen en el nacimiento original de Cristo. La teología liberal. Tengan cuidado con esa teología liberal y reformada. Entonces, mi hermano, ¿nosotros creemos en la Virgen? Amén. ¿Como corredentora? ¿Como mediadora? Como la madre del Hijo hombre Jesús. No la madre de Dios, no diga eso porque Dios no tiene madre, porque Dios es espíritu. Y Él no es creado, ¿listo? Hay que diferenciar conceptos. Tercer punto, la sierva, que es tal vez el punto más largo que tengo para hoy. La sierva, ustedes saben que ella no dice que es la madre de Dios, sino que aquí tu sierva hágase conforme a tu palabra. En el Magnificat ella dice, y lo vamos a ver ahorita. Ya expliqué la palabra simiente, ¿quedamos todos claros que es la simiente? El descendiente. Por eso la Biblia dice, Isaac estaba en los lomos de Abraham, Jacob en los lomos de Isaac, los 12 en los lomos de Jacob, y así. Entonces digamos, Felipe y Alejandro están en los lomos de Alejandro Grande, ¿sí? Tomás y Valeria están en los lomos de Jesús, y así sucesivamente. Así se explica la simiente. Pues para explicarlo más claro, ¿no? Más claro. Entonces estamos en que en esa simiente de María se va a hacer la realidad la promesa de Dios en Génesis, ¿cierto? Que habría un descendiente de ella, que ¿qué haría? Acabaría con el poder que el diablo tenía sobre la muerte. Sobre el dominio, no sobre el poder, perdón. Que destruiría a Satanás y reconciliaría a los hombres con Dios. Les expliqué el miércoles que la gente que cree en Cristo se va volviendo amiga de Dios. Y los que no creen en Cristo se vuelven ¿qué? No se vuelven, siguen siendo enemigos de Dios. Porque ustedes y yo éramos enemigos de Dios. Entonces Cristo nos reconcilia. Por eso no creo que el plan de Dios sea lindo para los incrédulos, y vuelvo y lo repito. El plan para los incrédulos, ¿cuál es? El infierno. El infierno. Entonces ese plan no me parece tan maravilloso. Para poder entender un poco de dónde provenía María, debemos mirar hacia atrás, ¿cierto? Usted va a Mateo y va a Lucas y encuentra dos genealogías, ¿cierto? Y no me quiero enredar en esto, porque es muy enredado. La descendencia de María está en Lucas y proviene de un hijo de David que se llama Natán, ¿cierto? David tuvo muchos hijos. Y uno de ellos fue Natán y el otro fue, ¿quién? Salomón, ¿cierto? Entonces María viene de Natán y José proviene de Salomón. Entonces por eso José era el descendiente con derecho al trono, y la sangre real proviene de María porque ella también provenía de sangre de David, ¿cierto? Si usted quiere entender esto, me lo pregunta más tarde. Hablamos del incidente histórico de Jeremías, donde Dios hace una profecía sobre Jeconías, el último rey de Judá, y por eso María no podía provenir de Salomón. ¿Listo? Pero eso lo dejamos para otra clase porque me toca ir a historia para poderles explicar esto. Pero había un impedimento por el cual Jesús no podía traer sangre de Jeconías. De Jeconías. Entonces, por Natán viene, por Salomón viene el derecho a ser rey, y por Natán viene la sangre, viene la descendencia, viene la simiente, ¿cierto? En esa genealogía de María, ustedes la miran, la de Mateo, ¿cierto? Y derrama gracia y misericordia apenas usted la abre. Les explicaba que ahí está Rahab, ¿cierto? ¿Quién más está? Está Ruth, que era moabita. ¿Quién más está? La que fue esposa de David, Betsabé, ¿cierto? Tamar, ¿cierto? ¿Les parece que Dios es un Dios de gracia y de segundas oportunidades? Esas mujeres que eran despreciadas y pasaron a ser ascendentes del Hijo de Dios, ¿sí? ¿No les parece maravilloso que tenemos un Dios de gracia? Digan amén. Amén, porque también nos escogió a nosotros. Nos escogió a nosotros.
Entonces, ¿qué vemos en María? Una fe extraordinaria. ¿Se imagina que un ángel le llegue y le diga, no, es que usted va a quedar embarazada por el Espíritu Santo que la va a cubrir? Y ella dice, uy, yo quedé embarazada, ahorita me van a coger a piedra. Y yo voy a salir y voy a echar el cuento y nadie me lo va a creer. María tenía una fe extraordinaria, ¿cierto? ¿Qué más tenía María? Una ferviente adoración, ¿cierto? Ella adoraba a Dios y dependía de Dios. Por eso Dios la escogió para tan alto ministerio, llegar a ser la madre del Redentor prometido. Vamos al segundo punto de la sierva, el anuncio. Ahora sí vamos a introducirnos en la Biblia. Todos estaban extrañados porque no hemos abierto la Biblia. Vamos todos a la Biblia, porque predicación sin Biblia no vale. Vamos todos a Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27. Vamos a ir narrando esta historia poquito a poco. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que suena. La trompeta, nos quedamos todos. Ah, no. Ah, no es trompeta. ¿Usted sabe que esa es la única señal que esperan los cristianos? La trompeta. No esperan ver al anticristo, ni ver guerras, ni hambre, ni nada de eso. Simplemente que la trompeta suene y que todos se vayan. Ojalá no me toque a mí agarrarme allá a los pies de alguno. A ver si voy. Bueno, ¿listo? ¿Ya? Sigamos, por favor. Ya leímos, ¿cierto? El nombre de la Virgen era María. ¿Ustedes saben qué significa el nombre María? María es el equivalente a Miriam del hebreo. ¿Y Miriam qué significa? Amargura. Sí, señora. ¿Cómo le parece que María es amargura? Le tocó mal nombre a la pobre María, ¿cierto? Porque ella no tenía nada de amargura. ¿Se acuerdan que cuando Noemí estaba toda ahora decía, llámeme en amarga, dígame en Mara? De ahí viene el nombre Mara, María, Miriam. ¿Listo? Entonces es amargura. Amargura. Mal nombre para María, ¿cierto? Ella es una mujer toda piadosa. Y esa mujer sabía mucho Antiguo Testamento y que lo vamos a ver en el Magnificat. María era una mujer pobre, ¿cierto? Nació en un barrio difícil, diríamos ahorita, Nazaret, que era un distrito pobre de Galilea. Sí, María nació en un barrio pobre. Eran tan pobres que no tenían un cordero para llevar el sacrificio, sino tenían 2 tórtolas. ¿Qué era lo que usted puede encontrar por ahí en la calle? Usted cogía 2 palomas y las llevaba para poder presentar a su hijo, ¿cierto? En Juan 1:46 Natanael dice, ¿acaso puede salir algo bueno en Nazaret? ¿Ustedes han escuchado esas cosas de algunos hermanos? ¿Acaso puede salir algo bueno de ese barrio? Y voy a decir, voy a coger a Iván que lo conozco. ¿Acaso puede salir algo bueno de Aguas Claras? Sí, allá hay 2 sentados, vea, 2. Luis, e Iván, y Karencita, vea. ¿Acaso yo decía, puede salir algo bueno de San Carlos? Sí. Puede salir algo bueno de no sé, donde usted se imagine. ¿Cuál es el barrio que a usted le parece más peligroso? ¿San Bernardo? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Sí. Porque Dios se place de tomar de lo más vil y menospreciado. O sea, que usted no se afane de dónde venga. No se afane de sus riquezas. Porque María era pobre y estaba en un barriecito regularcito, como dicen por ahí, ¿listo? Regularcito. Regularcito. Entonces no se afanen porque Dios puede tomar de lo más vil y menospreciado. De la pobreza y de la escasez, ¿cierto? ¿Qué más nos dice la Biblia de María? Encontré algunos detalles así rápidamente. María tenía una hermana, ¿cierto? Dice en Juan 19. No sé cómo se llama, algunos decían que era la madre de Juan y Zebedeo, pero pues ahí estamos. Pero tenía una hermana, ¿cierto? Allá en Juan 19 dice, para que usted vaya y lea. En Lucas 1:36 dice que tenía una parienta llamada Elizabeth, ¿cierto? ¿Qué tipo de parentesco tenían ellas? ¿Dónde dice que eran primas? Siempre le han dicho que era manzana y que eran primas. Pues no eran primas, no se sabe. Tal vez era la tía, porque es que Elizabeth tenía 80 años, María tendría más o menos 15 años. Entonces ese primaje estaba como raro, ¿cierto? ¿Dónde dice en la Biblia que era la prima? ¿Dónde dice en la Biblia que era manzana? No, ahí no dice, ¿cierto, Alicita, que no dice manzana?
Sí que luché con Alicia para que entendiera que no era manzana, ¿cierto, mija? Usted puede decir que fue pera, anón, chirimoya, un fruto. Listo, Alicita ya tiene ese y a cualquiera ya lo coge y lo peina, ¿cierto, mija? Entonces no dice que eran primas, pero dicen que eran parientes. Tal vez era la tía porque pues Elizabeth ya tenía 80 años y la otra tenía 15. Más bien parecía a la tía, ¿cierto? Ahí se los dejo. Ustedes escojan si eran primas o eran tías. ¿Listo? ¿Usted qué piensa, Alicia? Ah, ya bueno, no. No, porque Jesús y... Lo que pasa es que dicen que Jesús y Juan eran primos. De ahí sale la cosa que eran primas. Pero usted puede ser primo también por tío, por tía, ¿sí? Tía segunda, prima segunda, ¿cierto que sí? Listo. Ahí les dejo eso para que ustedes piensen. No, atención aquí, no se me vayan a ir pensando en si eran primas o tías. No, aquí. Vamos a seguir aquí. En el momento en que María le anuncian que va a ser la madre terrenal del Cristo, tenía 14 años. Ustedes dirán, ¿14 años? ¡Oh! Pero eso era algo cultural, hermanos, era algo que en el Medio Oriente se usaba y no sabemos si va a dejar de usarse. Porque ¿quiénes arreglaban los matrimonios? Los papás y el novio. El novio iba allá y decía, bueno, yo quiero casarme con su hija, le ofrezco esta dote, unas 20 vacas, unos 10 toros. Tal vez la niña pues decía una gallina coja. Pero eso sí, cada uno le ponía el valor, ¿listo? Entonces, así funcionaba. Entonces no se me aterren porque decimos 14 años. Sí, 14 años. Sino que ahora la adolescencia, por culpa de la cosa moderna, ha venido cambiando. ¿Tú sabes cuál es la nueva edad en que los chinos maduran? 25 años. A eso nos ha llevado la modernidad. 25 años apenas es que madurando el príncipe. Sí, los que se ríen han visto los videos del príncipe, ¿cierto? Del príncipe, ¿cierto? Y hay algo que se me olvidó hablar de la honra. Les voy a hablar de una vez, me perdonan todos si ustedes son modernos. Para que usted honre a alguien, ¿qué tiene que pasar? Usted tiene que verlo como su superior. Si usted honra a Dios es porque lo ve. Y para que sus hijos los honren, ¿cómo los tienen que ver? ¿Como los amiguis? ¿Los parceros? No, tienen que verlo como sus. Y eso indica una teoría. Por eso hoy en día es que vamos a ser amigos los super. No, eso no es verdad. Y conozco mamás que van a pecar con sus hijas, se van a emborrachar y a buscar hombres. Y conozco hombres que van a pecar con sus hijos, se van a emborrachar y a buscar mujeres. Eso pasa cuando usted entra en esa dinámica de la modernidad. Entonces ya los hijos ya no respetan a sus papás. Allá que ya estábamos con Felipe, él estaba de testigo allá, un chino, allá con sus papás, y a él le pareció muy fácil coger la salsa y metérsela en la boca y chupar desde el tarro. Y los papás ahí, ay, tan lindo el niño, tan curioso. Hay cosas que son de sentido común y se tienen que enseñar a su hijo a comportarse. Me perdone doña Luz Marina, la psicología moderna lleva a todas estas cosas, ¿listo? Y no me gusta la psicología moderna porque ahora hay que negociar con los hijos para que coman, para que se cambien, para que hagan caso. Antes usted le servía el plato, cómase eso. ¿Y qué hacía uno? Ahora, no, papito, venga. Y allá lo veo en el local. Venga, no, papito, te presto el celular, pero si comes. Que no se me frustre el príncipe. Se me va a dañar el príncipe. ¿Sí? Los niños, ¿sí? Los niños se les daña la crianza. Por eso hace 8 días que Karen trajo unas preguntas, varias de las que ella dijo, esa no es la respuesta que decía ahí, ¿cierto, mija? Y ella me miraba raro y decía, uy, está lejos ese. No, es que ya van en contra de lo que dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que hay que reprender al niño. Sí, el niño no se les va a dañar. No se les va a dañar porque usted lo reprenda, porque usted de vez en cuando lee con la vara, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia sobre la vara? ¿Acaso sabe más los psicólogos que Dios? Entonces la psicología moderna lleva a todo esto. ¿Y qué pasa con los muchachos de hoy en día? ¿Han visto estadísticas? Ahí cuáles son los que más se suicidan, a los que no se les dio tabla. ¿Y cuáles son los más frustrados y lloran por todo? A los que no se les dio tabla. ¿Quiénes son los que no saben hacer nada con su vida? A los que no se les dio tabla. Entonces los muchachos se frustran, se suicidan porque no están siendo bien criados y porque los papás no ejercen autoridad en ellos y todo lo quieren negociar.
tómate la sopa, ay, por favor, haz la tarea, mi príncipe, y te presto me pegó el príncipe, y te presto, es que hay un man que hace videos, se llama Don Luis, y ay, mi príncipe, ¿qué le pasó a mi príncipe? Ahí Iván lo ha visto, ¿cierto? Usted no vaya a ser desde el príncipe, ¿o yo? Entonces estamos dañando a esta generación de muchachos. Los estamos dañando por consentidos. ¿Qué dice la Biblia? ¿El hijo consentido avergonzará a quién? Ah, listo. No tengo más que decir. Volvamos, hermanos. Entonces María tenía 14 años y estaba arreglado un matrimonio con José. Todos saben, ¿cierto? Y estaban en algo que se llamaba el Kiddushín, que era como un arreglo donde ellos se casaban pero sin vivir juntos. O sea, usted le decía, nos vamos a casar, firmamos aquí, pero usted se queda 12 meses en su casa y yo me quedo 12 meses en la mía para comprobar que la muchacha no quedara embarazada y que ellos se van a guardar para el matrimonio. ¿Listo? Se guardaban de todas estas cosas. Por eso yo pienso que cuando se van a casar acá no van a decir que 3 años ni 4 años, no, un año porque más de eso es pecar. ¿Listo? Ahí ellos se guardaban un año por si de pronto estaba embarazada ahí y le salía barriga, entonces podía comprobar que no era virgen, entonces el man podía decir no me caso con ella, bueno, todas esas cosas. ¿Listo? Entonces María estaba comprometida con José. Y entonces solo había 2 maneras de disolver eso, divorciándose, y habían 2 maneras de divorcio. Una era el escarnio público, que José sacara y dijera, mire, esta es una pecadora adúltera, porque está embarazada y yo no fui. ¿Qué había que hacer con esa mujer? Apedrearla. O había otra manera que era silenciosamente. Usted por silenciosamente, ellos habían inventado una manera y lo hacían silenciosamente, decían, nos separamos, nos divorciamos, yo quedo callado, usted queda callada, pero usted queda embarazada y con un poco de vergüenza. Porque en ese tiempo ser madre soltera era más vergonzoso, ¿cierto? Muy vergonzoso. Entonces vemos esa escena. ¿Ustedes imaginan cómo estaba María? Se metan en la cabeza de María. Gozosa, ¿cierto? Uy, el ángel me dijo. Y por otro lado, ¿cómo estaba? Cargada. Porque sabía el estigma que iba a cargar, ¿cierto? El estigma de ser una madre soltera. Pero entonces, ¿qué pasa? Se le aparece el ángel, ¿a quién? A José. Le dice, José, usted se va a casar con María porque lo que van a hacer es del Espíritu Santo. ¿Y José qué dijo? A otro con ese cuento. No, José era un buen hombre, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Me va a casar con ella. Y no la dejó pasar esa vergüenza. Y acá está esta enseñanza para los padrastros. Hay que ser buenos padrastros. ¿Listo? ¿José fue buen padrastro? Sí. Sí, José fue buen padrastro. Tanto así que Jesús tomó la profesión de carpintero de su padre. Y carpintero puede ser que hacía marcos de puertas o excavaba y hacía piedras. Cualquiera de las 2 cosas está bien. Por eso ustedes no ven que el Señor siempre usaba cosas de puertas y de construir y cosas de esas. Porque fue su profesión. Entonces por eso usted puede hablar del evangelio asando chorizos, puede hablar del evangelio vendiendo quesos, atendiendo choques. No sé la profesión que tenga cada uno. Si usted no tiene que ser teólogo para hablar del evangelio. ¿Listo? Jesús, ¿qué usaba? Cosas de su vida. El que construyó la casa en la roca, el que la construyó en el mar, el que él dice, ay, yo soy la puerta. Entonces no hay que esforzarse mucho. Entonces vamos a la anunciación del ángel. Lucas 1, 28 al 35. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Por eso el título de la predicación, ¿cierto? Porque está en la Biblia y dice, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ese sí es el nombre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Ustedes creen que hay algo imposible para Dios? Bueno. Ella estaba comprometida y era virgen.
Y eso es cuestión de mucho debate, como ya les dije. Pero lo más impresionante es que la iglesia ha perdido el asombro sobre el nacimiento virginal de Cristo, ¿cierto? Lo hemos escuchado tanto y cada diciembre le sonamos la maraca, que hemos perdido el asombro ante esto, ¿cierto? Y no me pregunten cómo fue, porque yo no sé, la gente siempre tiende a preguntar lo que uno no sabe. Cuando enseña Apocalipsis, ay, ¿cuál va a ser el nombre que me da el Señor en la piedrecilla? Pues la Biblia dice que nadie lo sabe hasta que le toque. ¿Para qué me pregunta eso, hermano? ¿Sí? Pregúnteme cosas que le pueda responder. Entonces no va a preguntar cómo fue que el Espíritu Santo vino y embarazó a María. No lo sé, no lo sé. ¿Listo? Simplemente la Biblia dice que así pasó. ¿Listo? Porque tendemos a preguntar cosas que no se pueden responder. ¿Cuándo viene el Señor? ¿No? ¿Que si la guerra en Israel es parte de esto? No. ¿Listo? ¿Y ustedes creen que el nacimiento virginal es asombroso? Pues no, porque Dios ha hecho hombres sin mujeres, no hizo a Adán sin una mujer, y nació una mujer sin embarazo. Eva nació sin que Adán se embarazara, ¿cierto? Lo tomó de la costilla. La Biblia está llena de embarazos milagrosos, ¿se han visto? Está Sara, ¿cierto? Y muchas otras que no podían tener hijos. Entonces, ¿Dios puede hacer cosas increíbles? Claro que sí. Entonces su fe no tiene que comenzar en Juan 1, sino en Génesis 1, creyendo que Dios creó todas las cosas, como ya lo expliqué. Usted no puede creer que Dios no hizo los cielos y la tierra y sí creer que pudo tener un nacimiento virginal, hermanos. No, su fe tiene que creer en los 7 días literales de 24 horas. Usted no puede creer que ni pasaron ciclos, ni evoluciones, ni que los 7 años son 7 eras geológicas, ni que cada una pasó millones de años, ni que había otra creación antes de la primera creación, nada de eso. La Biblia es clara, 7 días de 24 horas. Y Dios hizo todo. ¿Listo? ¿Quedamos claros? Listo, quedamos claros. Ustedes se imaginan, bueno, ya les pregunté eso, la actitud de María, ¿cierto? ¿Ustedes imaginan donde en ese momento pasara eso y llegara usted el cuento y María saliera a decir, no, es que llegó un ángel y me dijo que va a quedar embarazada por el Espíritu Santo? Ustedes que le dirán, esa es nueva, ¿cierto? Esa sí nadie la había dicho, eso nadie se la sabía, esas excusas no le iban a creer, ¿cierto? Pero Dios intervino e hizo que José creyera y que ella creyera, y María está dispuesta a llevar este costo. ¿Cuál era el costo que tenía que llevar María? Ser rechazada por la sociedad, ¿cierto? Ahora la pregunta de esta mañana, ¿ustedes están dispuestos a asumir el costo de ser cristiano? Hay muchos cristianos que no, y son de la secreta, y en sus redes sociales no son cristianos. Solo los veo aquí los domingos. Perdón que se los diga con todo el amor. Y en su trabajo, ni en su universidad, ni en ninguna parte. Y eso me cuestionó a mí mucho. Yo primero, porque allá local que iba a jugar América el sábado y todos me saludan. ¿Qué va, americano? Americano! Y con toda. Y me conocen como hincha de América, pero ninguno me conoce como un cristiano. Y el Señor cogió y me abofeteó y me dijo, uy, ¿usted qué le pasa? ¿Qué le pasa, Alejandro? Entonces yo sentí remordimiento y sentí tristeza. Porque todos me conocen allá porque soy hincha de la América, pero ninguno porque soy un hijo de Dios. Entonces Dios empieza por mí primero. No crea que es para ustedes, es para mí primero. ¿Listo? Y la segunda cosa, que ¿ustedes le creen a Dios? María le creyó a Dios, ¿ustedes le creen a Dios? No estoy preguntando si creen en Dios, porque los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Usted le cree a Dios? La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice que creyó en Dios. Porque aquí todos creemos en Dios y no estaríamos aquí. La pregunta, ¿ustedes le creen a Dios? ¿Le creen sus promesas? ¿Le creen que Él va a hacer todas las cosas? ¿Creen que Dios es capaz con los imposibles? ¿Creen que Dios hace obras maravillosas? ¿Creen que Dios nos va a llevar al cielo? Porque eso es la fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Y María le creyó a Dios, ¿cierto? Que va a quedar embarazada y que van a nacer un hijo. Listo. Esas son las dos primeras cuestiones para nosotros como cristianos hoy. ¿Listo? Y la preciosa María en Lucas 1:38 dice, y aquí la sierva del Señor hace que conmigo conforme a tu palabra. María se rinde a Dios. Y esa es la segunda pregunta. ¿Esa es nuestra actitud? ¿Ustedes se rinden a Dios? ¿Cómo son sus oraciones por la mañana? Señor, bendice que voy a ir a trabajar, bendice que voy a ir a estudiar, bendice tal. A usted dice como el Señor Jesús, Padre, hágase tu
tu voluntad. El problema es que hace la voluntad de Dios no nos gusta. ¿Qué tal Dios nos diga, no va a trabajar hoy, sino váyase a evangelizar, váyase a discipular? Entonces María está dispuesta a rendirse a Dios. Nosotros estamos dispuestos a rendirnos a Dios y a su voluntad. La mayoría de oraciones que yo las escucho son por cosas de esta tierra. Se los digo con todo el amor. Esta iglesia ora poco por las cosas celestiales. Oramos mucho por las cosas terrenales. Y eso es una iglesia inmadura. Ahí les cuento. Entonces María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces su oración tiene que ser, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase tu voluntad conmigo, ¿cierto? Y no la voluntad mía. Porque queremos es que Dios nos santifique las cosas que vamos a hacer, ¿cierto? Ahí les dejo para que pensemos en eso. Tercer punto del segundo punto del primer punto, no mentiras. La respuesta de María. María se llena de gozo, ¿cierto? Y la ayuda a la comprensión y el amor de José. Y ella sale contenta y agarra maletas y echa viaje para donde su pariente Elizabeth, ¿cierto? Ella ya tenía su barriguita así de 6 meses, ¿cierto? Y ahí seguimos con la 41-45. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la saturación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Lucas 1:41-45. Hay algo muy interesante ahí. Porque María sabía del embarazo de Elizabeth. ¿Ustedes qué dicen? Sí, porque el ángel le dijo, tu pariente Elizabeth está embarazada. Ahora les cambio la pregunta. ¿Ustedes creen que Elizabeth sabía del embarazo de María? No, porque es que no había WhatsApp, no habían redes sociales allá. ¿No? Entonces Elizabeth tuvo una profecía, tuvo una revelación del Dios mismo sobre el embarazo de María. Y apenas entró María, se regocijó el niño Juan, así como estamos viendo allá a Simón, así, y sintió alegría de ver que llegaba ¿quién? Su Salvador. En el vientre de María venía el Salvador del mundo y se llenaron de gran gozo. Uy, se me acabó el tiempo, regálenme en 5. Dice Chucho, uno nunca acaba de predicar. Entonces aquí hay una revelación y una profecía, ¿cierto? Porque Elizabeth, ¿cómo le dice a Jesús? Mi Señor. ¿Cómo me concede esto mi Señor? De que yo sepa que ahí en ese vientre está el Salvador del mundo, ¿cierto? Y María estalla en adoración, mis hermanos, y nos regala el Magnificat, que es ese salmo que está ahí. Ustedes saben que el versículo 47 al 55 es un salmo, el salmo más importante del Nuevo Testamento, y no lo leemos casi. Pero es un salmo que lo podemos usar acá. Léalo en la casa. Yo lo tenía para leerlo y quería que todos lo leyéramos, pero no me da el tiempo. Lucas capítulo 1, versículo 47 en adelante. El Magnificat. Y también tengo un cuadro para los que estén interesados, comparativo de que María, mientras ora, usa las profecías del Antiguo Testamento, ¿listo? Y era una mujer que sabía toda la Biblia. Ahí les cuento. Es un cuadro comparativo bien interesante. No tengo tiempo para todo esto, hermanos, porque me tocaría por ahí 3 días de predicación. Entonces María, ¿qué hace? Exalta a Dios reconociéndolo como su Salvador y Señor. Ella era humilde pecadora que necesitaba redención. De allí el gozo de sentirse usada por su Señor. ¿Cómo nos va con eso? ¿Nos sentimos gozosos de ser usados por Cristo? O como decía Lucho esta mañana, venimos aquí a regañadientas. Otra vez a darle clase a esos chinos. Otra vez a pararme allá a darles predicaciones para que no hagan caso. Otra vez a venir a barrer. Otra vez ese ministerio de mujeres. ¿Cómo venimos a servirle al Señor? ¿Con gran gozo? ¿Con gran alegría? ¿Venimos regocijándonos como María? Porque es que el Señor nos quiere usar. Un ministerio es algo que Dios pone en sus manos y se lo da para que usted venga y le sirva. Eso no es suyo ni mío. Es algo que el Señor pone en sus manos, hermanos. Entonces no lo hagamos con queja, sino hagámoslo con María, con gran gozo. Uy, Cata dirá, uy, eso otra vez Alejandro, esas facturas que no tiene el NIT. Uy, ese me tiene desesperado. Pero tenemos que hacerlo ¿cómo? Con gozo,
con gozo, no quejándonos, sino con gozo. Porque Dios ama al dador alegre, y eso no es solamente plata, es actitud, tiempo, situaciones. Dios ama que estemos aquí contentos de compartir el tiempo como hermanos. ¿Estamos todos? Ustedes dirán que cada 15 años me subo a regañarlos, pero no, hermanos, con todo el amor. Porque es que la Biblia, ¿qué dice la verdad? ¿La verdad nos hará qué? Libres, y no solamente el Evangelio, es toda la verdad que la Biblia enseña. ¿Listo? Y nuestro último punto, que es la predicación de hoy, la madre. Vamos a mirar cómo fue María como madre. Primero, la relación con su hijo, ¿listo? Ustedes saben que en el relato de los evangelios María solo aparece 3 veces, en las cartas no aparece ni una vez y en Hechos solo aparece una. Entonces María no es tan relevante como muchos creen. La iglesia tradicional la ha elevado y ha hecho que ella sea más relevante de lo que es. En las 2 ocasiones que se encuentra con ella, las 2 primeras, una es en las bodas de Canaán y la otra es cuando dicen que Jesús estaba como loco y lo quieren traer para la casa, ¿cierto? Lo quieren entrar, como decía mi mamá, éntrese ya. Entonces María sale con los hermanos a entrar al Señor. Marcos 3. ¿Listo? Eso es muy interesante, ese relato. Y no vemos muchas cosas de la infancia de Jesús, ¿cierto? Solo tenemos un pasaje en Lucas 2:49 donde él se pierde. Entonces le dice que ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces el Señor Jesús ya sabía a qué había venido, ¿cierto? Y el Señor Jesús da la idea de que ella no tiene ninguna autoridad sobre su ministerio a pesar de la autoridad terrenal que Dios le había dado sobre él. ¿Listo? ¿Entendieron la frase? María tenía autoridad terrenal sobre Jesús, sí, porque era su mamá, pero tenía autoridad sobre su ministerio, no, porque no es más alta que él. ¿Listo? En nuestra cultura, tal vez las contestaciones que Jesús le da a María pueden sonar groseras, ¿cierto? Vamos a las bodas de Canaán, Juan 2:4. El Señor le dice, bueno, le invitan a la fiesta, entonces Jesús va a la fiesta, se acaba el vino y él convierte el agua en vino, bueno. Entonces él le dice, mujer, ¿qué tienes tú conmigo? O sea, ¿usted qué conmigo? Y para muchos sonará grosero, ¿cierto? Pero no le estaba faltando al respeto a su mamá. Simplemente le estaba diciendo de que ella no tenía ninguna autoridad sobre él en su ministerio. ¿Listo? Entonces el Señor seguía respetando a su mamá, sí, pero él la tenía clara que María no lo podía mandar. ¿Listo? No lo podía mandar en su ministerio. En aquella cultura elegirse como mujer era una formalidad típica, y tengo muchos pasajes, Jueces 11:12, 2 Samuel 16:10, Esdras 4:3 y sucesivamente. Entonces le pregunta, ¿qué tienes conmigo? O sea, como quien dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer los dos? Entonces María no lo toma como una ofensa, sino más bien el Señor lo que trata es corregir e instruir a su mamá, ¿cierto? Y prepararla para lo que viene. El segundo encuentro fue en Mateo 3:21, donde sus hermanos salen y su mamá a decirle, a llamarlo, porque estaba el Señor como fuera a decir, le golpean y le dicen, Señor, es que afuera está su mamá y sus hermanos. Y él que dice, ¿quiénes son mi mamá y sus hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Eso puede sonar feo? Claro, dicen, uy, ese hijo no la quiere, ¿cierto? Ese es un plago, pero no. Jesús le da el mismo mensaje, que esto era su trabajo espiritual, que no tenía nada que ver con su relación como madre e hijo. Entonces él no iba a permitir que fuera interrumpido su ministerio ni que nada se saliera del camino, ¿cierto? Él tenía que concentrarse en los asuntos de Dios, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que Jesús se sujeta a su palabra? Sí. ¿Cuál es el llamado para el discipulado? Todo aquel que quiera más a padre, madre, hijo, hermanos, ¿no es digno de? ¿Y el Señor lo cumplió? Sí, porque le dijo a su mamá que mi padre y mis hermanos son los que están aquí conmigo. Entonces, si el Señor nos da el ejemplo, ¿cómo estamos nosotros en eso? ¿Será que todas esas cosas nos bloquean para el ministerio del reino de los cielos? Y no nos dejan servir. Entonces debemos volvernos discípulos y no tener nada por encima de Dios. Y nuestro último punto, el último encuentro que tuvo, y le puse el dolor de una madre. Este encuentro se registra en Juan 19, 26, 27, cuando nuestro Señor es crucificado. Ustedes saben que María sabía que ese momento iba a llegar.
La Biblia dice que ella guardaba las cosas en su corazón. Y cuando ella va a presentar a su hijo allá al templo, ¿se acuerdan? Que Levítico 12:8 tenía que decidir allá a presentarlo. Entonces ellos van y se encuentran con Simeón y se encuentran con Ana, ¿cierto? Ellos les dan una profecía. ¿Y qué les dice a ellos? Que una espada traspasará su alma. Su alma. O sea que María sabía que ese momento iba a llegar. Sí. Yo le decía a mi esposa, ¿qué te parece esa escena? Y me dice, no, yo no hubiera soportado ver a mi hijo allá colgado, crucificado, que le metieran una espada en el costado y que le pusieran coronas y que él tuviera ese sufrimiento. ¿Cómo les va con el sufrimiento para con sus hijos, mamás? ¿Se imaginan la escena María ahí parada, viendo a su hijo ser crucificado y siendo muerto? Y siendo ultrajado, y siendo menospreciado y siendo insultado. Y solo estaba Juan ahí, los demás discípulos se habían perdido, perdón por hacer así. Entonces la profecía decía que este hombre iba a ser para caída y para levantamiento, ¿cierto? Y una espada iba a traspasar su alma. Y que iba a revelar los pensamientos de muchos corazones. Y María lo está viendo ahí, en la crucifixión de su hijo, ¿cierto? Y suena muy, muy poético, pero mientras el soldado le atravesaba la espada, tal vez la espada le estaba atravesando el corazón a María. Porque ustedes saben que cuando Dios hace la promesa de que las mujeres iban a tener dolor por criar sus hijos, no solamente es el parto. Y eso es para ustedes, hijos. Valoren a sus mamás. Porque ellas sufren cada vez que usted hace algo indebido. Ellas sufren cada vez que usted hace algo que no tiene que hacer. Ellas sienten ese dolor que ningún otro ser humano puede sentir por los hijos. Porque ya los cargaron en su vientre y tienen esa conexión especial con ellos. Entonces, mis hermanos, les animo, queridos hijos de esta iglesia, que honren a sus madres. No vayan a ser como los cantantes de música que le hacen canciones a las mamás muertas. Eso ya para qué. Aprovechen que tienen a sus mamás con vida. No les causen dolores a sus mamás. No traigan pesadumbre a sus vidas, porque eso es parte de la maldición. Cuando dice que con dolor criar a sus hijos, también significa todas las cosas que les vamos a hacer a nuestras mamás. Toda esa desobediencia, toda esa maldad, todo ese pecado que cometemos contra nuestras madres. Entonces, mis hermanos, los invito a que por favor honren a sus mamás. A nadie más le duele los hijos como a las mamás, ni siquiera a nosotros los papás. Las mamás tienen un corazón diferente. Y para ustedes, papás, valoren a las esposas que Dios les dio. Valoren que ellas prestaron su vientre para que ustedes tuvieran sus hijos. Acuérdense que Dios odia el divorcio y Malaquías advierte contra esos hombres que estaban menospreciando a sus esposas, yéndose con otras. No seamos sinvergüenzas. Y para concluir, María entendió y asumió esa relación. Y ella entendió que Él era su Salvador antes que su hijo. Y se inclinó ante Él. Y a ese niño que una vez estuvo sujeto en su infancia, ahora ella se sujetaba a Él. ¿No les parece increíble cómo es Dios? Permite que ese hijo venga y se sujete. Y luego María misma reconoce que necesita sujetarse a su Señor y su Salvador. Ella una vez lo suplió de sus necesidades terrenales, pero Él la suplió de sus necesidades eternas. El mismo Creador y Señor estaba acá en la tierra. Y en el momento de la cruz, el Señor Jesús tiene misericordia de su mamá y que le dice a su discípulo: madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. O sea, el Señor no se hizo el desentendido de su mamá, sino que Él vio por ella. Hasta en eso el Señor es ejemplo de nosotros, porque a veces los hijos abandonamos a nuestras madres y nos olvidamos de ellas. Y con eso no estoy diciendo que ellas son más importantes que su esposa, porque no. Pero la Biblia sí nos llama a que las honremos, ¿cierto? A que estemos cuidando de ellas, a que estemos pendientes, y como el Señor dijo, que tengamos cuidado de lo que le puede faltar. ¿Usted sabe lo que era una viuda en ese tiempo? Era peor que ahora.
Entonces, mis hermanos, debemos tener la actitud de María, que nunca pretendió ser nada sino una humilde servidora del Señor. Debemos estar dispuestos a ser siervos de Cristo para que Él nos use de maneras extraordinarias. Y seguramente Dios nos usará para el cumplimiento de su plan. Porque Dios aleja ¿a quién? Al arrogante, pero tiene cerca al humilde. Amado Dios y Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias por las madres de esta iglesia que son tan valiosas. Hoy oro por los corazones de estos hijos, Señor, para que no causen dolor a estas madres, Señor. Oro también por estos esposos, Señor, para que valoren a estas mujeres que han prestado sus vientres y ellos no saben los dolores que ellas tendrán cada vez que sus hijos les hagan cosas, Señor. Oramos, Señor, por esta congregación, en que queramos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, que seamos cada vez más humildes y más sencillos y menos arrogantes. Y la humildad se denota en que aprendemos a pasar las ofensas por alto, Señor, y seguimos avanzando en conquistar el reino de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar ese orgullo, Señor. Ese orgullo que no nos permite ser más útiles en tus manos, Señor. Porque tú te tomas lo vil y menospreciado de aquellos que entregamos nuestros corazones con humildad sincera, Señor, y no nos creemos nada y entendemos que somos nada y menos que nada, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Bendícenos en esta hora, Señor, y hemos orado en tu poderoso nombre, Señor. Cuida a este pueblo, Señor, que hoy sea un día menos violento, Señor. Que esta no sea una ocasión para emborracharse y para hacer cosas horribles, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús, amén y amén. El Día de las Madres, ¿cierto? Entonces hoy vamos a celebrar las madres. Por favor, que bajen los niños más pequeños.